En el mundo existen misterios que desafían toda lógica. Desapariciones, fenómenos inexplicables y secretos que ni el tiempo ha logrado resolver. Hoy exploraremos algunos de los casos más desconcertantes, y te aseguro que el último te dejará cuestionando todo lo que creías saber. La plaga del baile de 1518 es uno de los sucesos más extraños y misteriosos de la historia. Ocurrió en Estrasburgo, en la actual Francia, cuando cientos de personas fueron presas de un impulso incontrolable por bailar. Todo comenzó en julio de 1518, cuando una mujer llamada Frau Trofea salió a la calle y empezó a bailar sin detenerse durante horas. En los días siguientes, decenas y luego cientos de habitantes se unieron, incapaces de parar, algunos bailando hasta el agotamiento, e incluso la muerte. En aquella época, las autoridades creyeron que se trataba de una maldición o castigo divino, y para curarlos, organizaron músicos y bailarines profesionales para que continuaran, lo que solo empeoró la situación. Hoy, las causas siguen sin aclararse. Una teoría apunta a que pudieron haber consumido cornezuelo del centeno, un hongo alucinógeno que provoca espasmos y visiones, aunque la naturaleza rítmica y coordinada del baile contradice esta idea. Otra hipótesis sugiere un caso de histeria colectiva, fruto de las duras condiciones que vivía Estrasburgo tras periodos de hambre, enfermedad y pobreza. La plaga del baile de 1518 sigue siendo un enigma, un recordatorio de cómo la mente humana y las tensiones sociales pueden dar lugar a fenómenos que parecen rozar lo sobrenatural. El caso conocido como el Wow Signal es, para muchos, uno de los mayores misterios en la búsqueda de vida extraterrestre. En agosto de 1977, un radiotelescopio captó una señal tan precisa y poderosa que parecía imposible que fuera natural. Un mensaje fugaz que apareció una sola vez y jamás volvió a repetirse. Todo comenzó el 15 de agosto, cuando el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio rastreaba el cielo en busca de señales de posibles civilizaciones. De pronto, detectó una emisión proveniente de la constelación de Sagitario. Duró exactamente 72 segundos, con una intensidad excepcional y un patrón de frecuencia tan definido que sugería un origen artificial más que natural. La frecuencia estaba muy cerca de la línea del hidrógeno, en 1420 MHz, considerada por muchos científicos como una posible lengua universal para comunicarse entre estrellas. El astrónomo Jerry Eyman, al revisar los datos, quedó tan sorprendido que rodeó la secuencia detectada, 6EQU-C5, y escribió en el margen una sola palabra, «Wow», dando nombre al misterio. Pese a numerosos intentos por captarla de nuevo, la señal nunca volvió a registrarse. Las teorías van desde fenómenos naturales desconocidos o interferencias terrestres, hasta la posibilidad de que haya sido un mensaje de otra civilización. Décadas después, el Wow Signal sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes del universo, recordándonos que quizá no estemos solos, aunque aún no sepamos quién intentó comunicarse. Satoshi Nakamoto es el enigmático creador de Bitcoin, y su identidad sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo tecnológico. En 2008, publicó un documento técnico titulado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer, en el que presentaba un método revolucionario para realizar transacciones en línea sin depender de una autoridad central. Bitcoin se lanzó oficialmente en enero de 2009, cuando Nakamoto minó el primer bloque de la red, conocido como el bloque Génesis, dando inicio a la cadena de bloques o blockchain. Durante los primeros años, mantuvo contacto con otros desarrolladores y entusiastas a través de foros y correos electrónicos, guiando el crecimiento del proyecto. Sin embargo, en 2011, Nakamoto interrumpió toda comunicación de forma abrupta, afirmando que había pasado a otros asuntos. Desde entonces, no ha existido ningún contacto verificado. Su desaparición desató un sinfín de teorías. Algunos creen que se trata de una sola persona, otros de un grupo de expertos en criptografía trabajando bajo un seudónimo. Entre los nombres que se han vinculado a Nakamoto figuran el informático Nick Szabo, el desarrollador Hal Finney o el empresario australiano Craig Wright, aunque ninguno de estos casos ha sido probado. Se estima que Nakamoto posee más de 1 millón de bitcoins, que permanecen intactos y cuyo valor actual asciende a miles de millones de dólares. Este hecho, junto con su silencio absoluto, alimenta la especulación sobre sus motivos y su verdadera identidad.
Más allá del misterio, la creación de Nakamoto transformó para siempre la economía digital, inspirando miles de criptomonedas y movimientos en favor de la descentralización financiera. Sin embargo, más de una década después, el nombre de Satoshi Nakamoto sigue siendo un enigma, y quizás así lo quiera para siempre. El misterio de la escritura del Indo gira en torno a un sistema de escritura aún no descifrado, perteneciente a la civilización del Valle del Indo, una de las sociedades urbanas más antiguas, que prosperó entre el 3300 y el 1300 a.C., en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Esta civilización construyó ciudades complejas como Mohenjo-Daro y Harappa, y dejó atrás numerosos objetos con inscripciones que han desconcertado a los expertos durante décadas. Los símbolos aparecen principalmente en sellos, cerámicas y otros artefactos, combinándose a menudo con motivos animales, lo que ha generado muchas especulaciones sobre su significado. Pese a numerosos intentos, la escritura del Indo sigue sin ser traducido, en gran parte por varios retos. Sus inscripciones son muy breves y carecen de un texto bilingüe que facilite la interpretación. Además, no está claro si este sistema es logográfico, donde cada símbolo representa una palabra o idea, silábico o incluso una forma temprana de escritura alfabética. Algunos investigadores sugieren que podría estar vinculado a lenguas dravídicas, mientras que otros creen que podría tratarse solo de símbolos administrativos o religiosos, sin contenido lingüístico real. Resolver este misterio podría revelar grandes secretos sobre la cultura, la administración y las creencias de esta antigua sociedad. Pero hasta que se hagan nuevos descubrimientos, la escritura del Indo seguirá siendo uno de los enigmas más fascinantes de la arqueología. En 1979, un satélite estadounidense captó un doble destello de luz en el Atlántico Sur, con la firma típica de una explosión nuclear. Sin embargo, nunca se confirmó su origen. Este es el incidente Vela, un enigma que ha desatado teorías sobre pruebas nucleares secretas y fenómenos inexplicables. El satélite Vela, diseñado para monitorear el cumplimiento del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares de 1963, detectó esta señal el 22 de septiembre de ese año. La doble explosión registrada parecía coincidir con una detonación nuclear, pero su fuente real sigue siendo un misterio. Muchos apuntan a una posible prueba clandestina por parte de Sudáfrica e Israel, ambos bajo sospecha de programas nucleares en esa época. La ubicación remota cerca de las Islas Príncipe Eduardo habría sido ideal para un test secreto y discreto. El gobierno estadounidense formó un panel liderado por el físico Jack Ruina, que concluyó que el destello podría haber sido un fallo del equipo o un fenómeno atmosférico. Sin embargo, varios expertos cuestionaron esta versión, señalando que el satélite había detectado con precisión pruebas nucleares anteriores. Además, ciertos datos atmosféricos y sísmicos, junto con la detección de yodo radiactivo en Australia poco después del evento, respaldan la hipótesis de una detonación nuclear. A pesar de la evidencia, ningún país ha admitido responsabilidad, y el misterio del incidente Vela sigue sin resolverse, dejando una marca indeleble en la historia nuclear y los secretos de la Guerra Fría. La desaparición de Shelly Miscavige, esposa del líder de la cienciología David Miscavige, es uno de los casos más polémicos y desconcertantes relacionados con esta controvertida organización. Desde agosto de 2007, Shelly no ha sido vista en público, generando múltiples teorías y preocupaciones sobre su paradero. Antes de desaparecer, Shelly era una figura influyente dentro de la Iglesia y una estrecha colaboradora de su esposo. Sin embargo, tras realizar algunos cambios en ausencia de David, su ausencia comenzó a levantar sospechas. La preocupación se volvió pública cuando la actriz Leah Remini, exmiembro de la Cienciología, preguntó por ella durante la boda de Tom Cruise y Katie Holmes en 2013, donde Shelly, una figura importante, no apareció. Remini incluso llegó a presentar una denuncia por persona desaparecida ante la policía de Los Ángeles, aunque ésta cerró el caso, afirmando haberla visto y confirmado su seguridad, sin dar detalles sobre su ubicación o estado. Mientras tanto, exmiembros y críticos sugieren que Shelly podría estar bajo estricta vigilancia en alguna instalación secreta de la Iglesia, debido al historial de control sobre sus miembros, especialmente los que tienen información delicada. La Iglesia siempre ha negado estas acusaciones, afirmando que Shelly es simplemente una persona privada que prefiere mantenerse fuera del ojo público.
pero su prolongada ausencia sigue generando dudas y mantiene la atención sobre los secretos internos de la cienciología. La conciencia es uno de los misterios más profundos que enfrenta la ciencia y la filosofía. Es nuestra capacidad para experimentar pensamientos, emociones y sensaciones, para ser conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. A pesar de siglos de estudio, todavía no entendemos cómo surge la conciencia a partir del cerebro, ni por qué existe la experiencia subjetiva. Este enigma se conoce como el problema difícil de la conciencia, un término acuñado por el filósofo David Chalmers, que señala la brecha entre los procesos físicos del cerebro y nuestra experiencia interna. En otras palabras, podemos explicar cómo funciona el cerebro, pero no por qué esos procesos generan conciencia y no simplemente ocurren sin ella. Existen muchas teorías. Algunas sugieren que la conciencia emerge de la complejidad neuronal, un producto avanzado de la evolución que nos permite la autoconciencia y funciones cognitivas superiores. Otras postulan que la física y biología actuales no bastan para explicar la conciencia, y que quizás se necesiten nuevos marcos conceptuales. Por ejemplo, el panpsiquismo propone que la conciencia es una propiedad fundamental de toda la materia, incluso de los átomos, mientras que la teoría de la información integrada vincula la conciencia con la complejidad del procesamiento de información en un sistema. A pesar de los avances, el origen y la naturaleza de la conciencia siguen siendo un misterio sin resolver, planteando profundas preguntas sobre la identidad humana y el libre albedrío. Y aunque muchos de los misterios en este video podrían tener respuesta algún día, este, quizás, siga siendo el enigma más grande de la humanidad. El asesinato de la Dalia Negra es uno de los casos sin resolver más famosos de Estados Unidos. En enero de 1947, Elizabeth Short, una joven aspirante a actriz de 22 años, fue encontrada muerta y brutalmente mutilada en un terreno baldío de Los Ángeles. Su cuerpo estaba cortado a la altura de la cintura y su rostro había sido gravemente atacado. Debido a su aspecto y su predilección por la ropa oscura, la prensa la apodó Dalia Negra, en referencia a una película popular de la época llamada La Dalia Azul. La naturaleza violenta del crimen y la juventud de Elizabeth captaron la atención pública, desatando una de las investigaciones más grandes en la historia del LAPD. Más de 150 personas fueron interrogadas y surgieron numerosas teorías, pero nadie fue acusado oficialmente. La cobertura mediática fue intensa, con periódicos difundiendo detalles y recibiendo cartas de supuestos culpables, aunque muchas eran falsas. Entre los sospechosos más conocidos está el Dr. George Hodel, señalado por su propio hijo, Steve Hodel, ex-detective del LAPD, quien encontró evidencias circunstanciales contra él. Sin embargo, nunca se encontró prueba concluyente. Este misterio sigue abierto y ha inspirado múltiples libros, películas y series, simbolizando el lado oscuro de la fama en Hollywood. A día de hoy, es improbable que se identifique al asesino con certeza, debido al tiempo transcurrido. El secuestro de señal de Max Headroom es uno de los casos más notorios de piratería televisiva en la historia de Estados Unidos. Ocurrió el 22 de noviembre de 1987 en Chicago, cuando una persona no identificada, con una máscara del personaje Max Headroom, interrumpió dos transmisiones televisivas. La primera interrupción fue durante un segmento deportivo en WGN-TV y duró unos 30 segundos antes de que el canal recuperara el control. Más tarde esa noche, el pirata volvió a atacar durante un episodio de Doctor Who en WTTW, una estación afiliada a PBS, en una transmisión de aproximadamente 90 segundos. El contenido fue extraño y caótico, con audio distorsionado, frases sin sentido y gestos peculiares del personaje enmascarado, que también hizo burla de la cadena y su comentarista deportivo. La señal terminó abruptamente tras que el individuo mostrara su trasero desnudo. A pesar de las investigaciones de la FCC y el FBI, la identidad del responsable nunca se descubrió. Este tipo de secuestros de señal requieren equipo y conocimientos técnicos avanzados, por lo que algunos sospechan que pudo haber sido alguien con acceso interno, aunque nunca se confirmó nada. El caso sigue siendo un misterio, y es recordado como una broma surrealista contra los medios convencionales, celebrada décadas después como un ícono de la cultura hacker e Internet. El secuestro de D.B. Cooper es uno de los mayores misterios sin resolver
en la historia de la aviación estadounidense. El 24 de noviembre de 1971, un hombre que se hacía llamar Dan Cooper, aunque después sería conocido como D.B. Cooper, subió a un vuelo de Northwest Orient Airlines desde Portland, con destino a Seattle. Poco después del despegue, le entregó una nota a una azafata en la que aseguraba tener una bomba y estar secuestrando el avión. Sus exigencias eran claras: $200,000 en efectivo, 4 paracaídas y un camión cisterna listo para repostar cuando aterrizaran en Seattle. La aerolínea aceptó. Al llegar, liberó a todos los pasajeros, pero retuvo a parte de la tripulación. Con el avión ya cargado de combustible, ordenó despegar rumbo a Ciudad de México, a baja altitud y velocidad. En algún punto de la ruta, sobre los bosques del noroeste del Pacífico, Cooper abrió la puerta trasera y saltó al vacío en plena noche con el dinero, y nunca más se le volvió a ver. A pesar de una de las investigaciones más largas del FBI, jamás se encontró su paradero. Solo en 1980 apareció parte del dinero enterrado a la orilla del río Columbia. Su identidad y destino siguen siendo un enigma. Algunos creen que era un paracaidista experimentado, otros que fue un hombre desesperado en busca de libertad. Lo cierto es que el caso sigue siendo el único secuestro aéreo sin resolver en Estados Unidos, y la leyenda de D.B. Cooper continúa viva. El caso de los 5 de Yuba, apodado por algunos como el Paso Dyatlov estadounidense, es uno de los misterios más desconcertantes de los años 70. En febrero de 1978, 5 amigos de Yuba City, California, Jack Madruga, Ted Weyer, Gary Matías, Bill Sterling y Jack Huguet, todos con ligeras discapacidades intelectuales o problemas de salud mental, fueron a ver un partido de baloncesto en la ciudad de Chico. Pero, en lugar de regresar a casa, condujeron más de 100 kilómetros en la dirección opuesta, adentrándose en las frías montañas del Bosque Nacional Plumas. Días después, su coche apareció intacto, con gasolina y sin daños, pero atascado en la nieve, y sin señales de que intentaran moverlo. Pasaron meses sin novedades, hasta que en junio se descubrieron los cuerpos de 4 de ellos. Algunos estaban en un refugio con mantas y comida suficiente para sobrevivir, pero nunca la usaron. El quinto, Gary Matías, jamás fue encontrado. Las teorías van desde un episodio psicótico hasta un crimen, pero ninguna logra explicar qué ocurrió realmente aquella noche. Hasta hoy, el enigma de los 5 de Yuba sigue tan frío como la nieve en la que se perdió su rastro. Tras revisar varios misterios impactantes, llegamos a uno de los enigmas modernos más desconcertantes. A pesar de toda la tecnología y las investigaciones, la desaparición del vuelo Malaysia Airlines 370 sigue sin explicación, dejando un caso abierto que aún desconcierta al mundo. El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 con 239 personas a bordo desapareció mientras volaba de Kuala Lumpur a Beijing. Aproximadamente una hora después del despegue, se perdió toda comunicación y el avión cambió abruptamente su ruta. A pesar de búsquedas extensas en el mar de China Meridional y luego en el Océano Índico, no se encontraron restos significativos durante años. En 2015, algunos fragmentos aparecieron en islas del Océano Índico, confirmando que el avión se estrelló, pero sin revelar qué pasó a bordo. Sin grabadoras de vuelo recuperadas, el misterio sigue abierto. Las teorías incluyen fallos técnicos, secuestro o incluso acciones intencionadas, pero ninguna ha sido comprobada. La investigación oficial se cerró en 2018 sin respuestas claras, dejando el destino del vuelo 370 sin resolver. Y así, estos misterios nos recuerdan que, incluso en nuestro mundo moderno, hay secretos que aún permanecen sin resolver. ¿Cuál de todos estos casos te ha sorprendido más? Déjalo en los comentarios. Si te gustan estos vídeos llenos de secretos y enigmas, no olvides suscribirte para no perderte los próximos.